Bueno, muchachos, entonces quedamos en la clase pasada definiendo el modelo plano de la correa, que es este, incluyendo el peso propio. Quedó pendiente que ustedes hicieran análisis estructural con el método que decidieran para encontrar al menos reacciones y compararlas contra estas reacciones que calculé de manera aproximada utilizando anchos aferentes. De la cercha se podía establecer lo mismo. Se saca el modelo plano. Aquí nos falta definir el número de apoyos que tiene esa cercha. Las reacciones, pues esta cercha es la del eje 2, entonces aquí están las reacciones. Está muy pequeño. Están las reacciones de la cercha del eje 2. Muy bien, ahora en cuanto a los apoyos. Si vemos, la única parte que aparece en voladizo es esta. ¿Listo? De resto, todos los apoyos de la cercha, o mejor, todos los nudos inferiores tienen un apoyo. Este nudo, no veo nada. Aquí hay un nudo, ahí no. Aquí hay un nudo, 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 nudo y nudo. Esa cercha en la parte inferior está apoyada por la viga de cubierta. ¿Listo? Entonces, este sería un apoyo. Si lo planteamos fijo, de esa manera hay que diseñarlo. O sea, cuando ya la cercha se lleve, pues hay que establecer que se van a restringir los dos desplazamientos, tanto vertical como horizontal. Con uno que restrinjas, es suficiente para establecer pues, que esa cercha no se va a mover lateralmente. Con uno de esos desplazamientos restringidos lateralmente. O sea que estos de acá podrían quedar como móviles, solamente restringiendo el desplazamiento vertical. ¿Listo? Ese sería ese modelo de la cercha. Es decir, que cuando se solucione el análisis, o se haga el análisis estructural, vamos a calcular aquí dos reacciones, aunque la reacción horizontal, si llega a dar un valor que no creo, va a ser muy pequeña, porque no hay ninguna carga horizontal. De pronto puede hacer efecto por esta carga que está en el voladizo y genera un momento, sería lo único, pero va a ser muy pequeño. Y aparecen reacciones por acá y por acá. Muy bien, esas reacciones, ¿a qué elementos se transmitirían? A la viga de cubierta. ¿Listo? Entonces aquí tenemos, digamos, una reacción RA, RB, RC, RD y RE. Esas reacciones de forma exacta se calculan con ¿qué método utilizarían ustedes? ¿Qué han visto? ¿Qué? ¿Qué método? Matricial, es el único. Pendiente de formación no, porque esto es una cercha. ¿Listo? Pendiente de formación es para vigas, para pórticos, elementos sometidos a flexión. Entonces, de lo que hemos visto en este curso, solamente podríamos utilizar análisis matricial. ¿Será que es pequeña la matriz que se genera? Grandísima la matriz. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a hacer lo mismo para poder seguir transfiriendo cargas. Vamos a irnos con la forma aproximada y es por anchos aferentes. Ya sabemos que esa cercha se apoya en una viga, o sea, todo este elemento, no hay, la única parte donde no está es el voladizo, todo este elemento es una viga. Esa es la viga de cubierta. Ahora, esa viga de cubierta hace parte de un pórtico. Entonces, las cargas que transmitimos a esa viga la vamos a hacer también de forma de anchos aferentes. Sin embargo, a esa carga, mejor que calculemos por anchos aferentes, hay que sumarle el peso propio de la cercha. ¿Se puede calcular el peso propio de la cercha? Sí, porque conocemos la sección transversal, es tubo, todos los elementos de la cercha es un tubo. Entonces, con estos datos calculamos área. ¿Y qué otro dato necesitaríamos? ¿Peso específico? El peso específico es el del acero.
que habíamos dicho, 78 kilonewton metro cúbico. ¿Qué más? La longitud total. Entonces, cuando calculemos ese peso, será el peso total de la cercha. Tenemos un peso en kilonewton y después lo vamos a querer uniformemente distribuido. Lo único que hacemos es dividirlo entre la longitud de la viga. Ella es la que va a recibir todo ese peso. Entonces, calculemos el área de esa cercha. Ahí. El área sería igual, ese tubo es de 10 centímetros, entonces punto 10 por punto 10, que sería como una sección maciza, y le restamos el hueco, que sería de punto 10 menos 2 veces el espesor, que es 0.003, 3 milímetros. Ahí está el área y la longitud. La longitud, tenemos que todos estos tramos miden 2.64 metros, dejémoslo así, 2.64. Con eso, esta longitud acá mide unos 5. Necesitamos sacar esas diagonales que van a ir variando muy levemente, pero van a variar. Por lo pronto, los cordones de abajo todos miden 2.64, entonces este elemento, serían 5 elementos de 2.54 metros. Más, por aquí tengo 1.5 y 0.3. Necesito los demás, por favor ayúdenme a sacar las demás longitudes. Necesito este elemento, todos estos van a variar. Bueno, esta de acá, esta sí la podemos sacar con Pitágoras de forma directa. Sería para este triángulo de aquí, a una altura de 1.2 metros y una longitud que sería 5 por 2.64. Ahí se me forma un triángulo rectángulo que tiene 1.2 y aquí 5 por 2.64. ¿De cuánto es la longitud, por favor? Estoy esperando, yo no voy a calcular nada. 13.25, listo, tenemos esta parte de acá. Ahora vamos por la celosía. Esto va a ir variando, sino que a razón de esa pendiente. Pues podemos hacerlo simplemente, aquí le dice punto 3 porque va muy pequeño. Sería calcular como estos pedacitos y le sumamos punto 3, que es la parte constante. ¿Listo? O sea, hacemos una relación en ese triángulo rectángulo que en una distancia de 2.64, ¿qué altura hay? O sea, 1.2 metros es a... ¿Cuánto es 5 por 2.64? 13.2. 13.2, o sea, esto está dando lo mismo. Como y es a 2.64. ¿Cuánta es esa primera altura? 0.24. Listo, entonces esa primera longitud sería 0.24 más 0.3 que tengo acá abajo. Sí, 0.5. Listo. El siguiente sería más o menos la misma relación. Ah, no es la misma, ¿no? No, porque, bueno, sí se le va sumando, pero entonces tenemos que ir sumando, o sea, por cada incremento es de ¿cuánto fue que quedó ya? 0.24, ¿no? Entonces, el siguiente va a tener 0.24 más lo que calculamos aquí, 0.24 más 0.3, ¿verdad? O sea, 2 por 0.24 más 0.3. No veo.
Más el siguiente. Aquí vamos en este. Ahora este. Siguiente. 1,02. Y 1,26, ¿no? El 1,5 ya está. Listo, ahora falta la diagonal. La diagonal sí es la misma, más o menos, tomemos la misma. Pues va a variar levemente. Calculemos esta de acá. Eso ya lo habíamos calculado, ¿no? ¿No? Pues esta sería un triángulo súper chiquito de 0.3, esa 2.64, entonces ¿cuánto da esa longitud? 2.65. No, sería lo mismo, ¿no? No, sí. Porque la de acá, no. Sí, claro. 2.66. ¿La siguiente o esa? Esa, la que acabo de... 2.66. La siguiente, ¿cuánto daría? Esta altura de aquí es 0.54. 2.69. Muy bien, siguiente. Sería punto con punto 78. 2.75. Siguiente. Con 1,02. 2.83. Y la última con 1,26. 2.92. Muy bien, ahora sí sumemos todo eso. ¿Cuánto? 45.7 metros. ¿El área de cuánto dio? Muy bien, con eso calculamos entonces el peso total de la cercha sería de 78 kilonewton metro cúbico por el área que es 1.16 por 10 a la menos 3 por la longitud 45.7, todo esto metros cúbicos, y me da el peso total de 4.3. ¿perdón? 4.3. 4.13. Eso no pesa nada. Ya les voy a decir por qué no pesa nada. ¿Cuál es el modelo de la viga? Recordemos que el modelo de la viga es un modelo lineal. Siempre que tengamos un modelo lineal, las cargas se expresan en kilonewton por metro lineal. ¿Listo? Entonces, digamos que esta es la viga del pórtico, después ya la hacemos completa. Esa cercha la vamos a representar en ese pórtico como una carga uniformemente distribuida. Me podría decir alguien, pero no está del todo uniforme, es cierto, tiene una pendiente, pero pues miren cómo van a dar los resultados, es bastante conservador lo que vamos a hacer. El peso total es de 4.3 kilonewton por metro, necesito un peso en kilonewton, perdón, 4.13 kilonewton, necesito un peso en kilonewton por metro lineal de viga, es decir, en un metro, ¿qué carga estaría presentando? En otro metro, ¿qué carga estaría presentando? Así que lo único que tengo que hacer es ese peso total, peso de la cercha, va a ser el peso total entre la longitud de la viga. Y miremos de cuánto era esa longitud. 4.6, 4.56 más 6.66.
0.37. Ajá. ¿0.37 entonces? Sí. Por eso les decía, esa cercha no pesa nada. Dejémosla 0.4 kilonewton metro. Ese sería el peso de la cercha por ahora. O sea, no es el peso total en la viga porque hay que ver qué más carga le llega a la viga. Entonces, 0.4 kilonewton por metro es el peso propio de la cercha. ¿Qué me hace falta ahí? Por eso les decía por ahora. ¿Qué hace falta? Las reacciones. Lo que la cercha viene transmitiendo desde la cubierta, que eran 5 reacciones. Lo que habíamos llamado RA, RB, RC, RD y RE. Esas reacciones las desconocemos y habría que hacer el análisis matricial de esa cercha y pues sería bastante complejo hacerla en este curso. Así que esa distribución más adelante la vamos a hacer también con áreas aferentes, más adelante porque quiero terminar el primer punto que decía presentar modelos planos de correas, que ya está, cercha y losa de entrepiso. ¿Listo? Entonces voy a terminar con la losa y ya pasamos al pórtico. En resumen, el modelo plano de la correa, resumamos esos modelos acá. No, lo resumimos al final con la losa. Resumo los modelos planos. Vamos a mirar ahora la losa de entrepiso. Esa losa de entrepiso se está diciendo que es una losa maciza. Es importante la aclaración. Hay otros tipos de losas aligeradas, pero pues no me voy a meter tanto a calcular ese peso. Realmente a eso le van a dedicar más tiempo en concreto armado. Entender cómo se calcula el peso de la losa maciza es mucho más fácil. Entonces vamos para la losa de entrepiso. Algo importante que hay que conocer, para este curso conocer, pues porque ustedes no son diseñadores, un diseñador debería establecer lo siguiente y es cómo está trabajando la losa. El trabajo o el sentido de trabajo tiene que ver en cómo se apoya la losa. Entonces, sentido de trabajo. Esto es algo que les digo, tiene que ser establecido en el diseño. Es una condición de diseño. Muy bien, entonces, pues como ustedes no son diseñadores, ese sentido de trabajo se los voy a dar yo. Se va a simbolizar de la siguiente forma, con una flechita. La forma o el sentido que tenga esa flecha indica el sentido de trabajo. ¿Listo? En este caso, ¿qué está diciendo? Con la convención que yo coloqué. Si estos son los ejes 1, 2 y 3, me está diciendo, mira, la losa se está apoyando en los ejes 1, en los ejes 2 y en los ejes 3. ¿Listo? Entonces, en ese sentido de trabajo, si colocamos ejes, digamos que este sea eje X y eje Y, estaría diciendo que el sentido de trabajo es el eje Y. Es decir, la losa se apoya en los ejes en los ejes 1, 2 y 3. Si yo dijera que el sentido de trabajo es otro, es este sentido de trabajo, voy a bajarle el grosor a este porque está muy grande. Si yo estableciera
que el sentido de trabajo, por ejemplo, es este, entonces, ¿sobre qué eje se estaría apoyando la losa? Listo, el sentido de trabajo sería el eje X. ¿Y qué pórticos están recibiendo la losa? H. A, B y C. Muy bien, entonces les digo, o sea, en este curso tiene que ser un dato, ¿vale? Porque el sentido de trabajo se define en la etapa de diseño, de acuerdo a cómo usted quiere diseñar la losa. Allá en concreto reforzado van a ver que eso depende también de las dimensiones. Si tenemos una losa que tiene su perímetro cuadrado, o sea, el área es muy cuadrada, la losa estaría trabajando en las dos direcciones. En realidad, cualquier losa maciza va a mandar carga en las dos direcciones. Solamente que si tenemos, por ejemplo, aquí podemos comparar que en esta dirección tengo 6.6 y en esta 3.72. ¿Para qué lado es más fácil que viajen las cargas? ¿Para el lado largo o para el lado corto? El corto. Entonces, cuando uno diseña, que lo van a ver ustedes allá, van a ver que uno busca que la losa se vaya hacia el lado más corto. Es algo que se puede ver en el esquema, pero a veces no es posible por cosas ya arquitectónicas o también estructurales, entonces termina diseñándose a veces por el lado largo. Sobre todo cuando tenemos viguetas. Las viguetas hacen parte de losas aligeradas. Listo, que usted ve unas vigas que son como a 50, 60 centímetros y ve unos cajones, o sea, ve una sección transversal de esta manera. Esa es una losa aligerada. Esta tortica de losa oscila entre 7 centímetros a 8 centímetros, bien pequeña. Esta separación puede ser de 50 a 60 centímetros. ¿Qué es lo que trabaja en la losa? Toda esta altura del nervio o de la vigueta, que puede ser la altura que quieras, desde 30 centímetros hasta 50 centímetros o lo que se necesite. ¿Vale? Entonces, en esta condición de trabajo es más fácil establecer pues que la vigueta puede estar trabajando en el sentido largo porque así se define tanto estructural como arquitectónicamente. Nosotros vamos a estar con losa maciza, como les digo, así que ese sentido de trabajo va a ser un dato. Lo único que usted tiene que establecer es en qué pórtico se está apoyando la losa. ¿Está claro esa condición, verdad? Muy bien, entonces para este ejemplo vamos a dejar el sentido de trabajo el rojo, el más coherente. Vamos a utilizar este sentido de trabajo para el ejemplo. ¿Eso es una vista en planta? Sí, es una vista en planta. ¿Para todos es claro? ¿No? ¿No era claro para ti? No, o sea, digamos que sí, creo que la vista en planta, pero ¿por qué va a estar soportada sobre esos ejes cuando va en ese sentido? O sea, eso es como que lo que me confundo. ¿Que por qué se apoya? O sea, cuando está en ese sentido, ¿por qué en los ejes 1, 2 y 3? Sí. Cuando yo digo el sentido de trabajo está ligado hacia qué dirección están fluyendo las cargas. Hacia dónde fluyen las cargas. Entonces, ¿hacia dónde se van las cargas? Entonces yo estoy diciendo que este es el sentido de trabajo, o sea que la carga está viajando aquí, en este apoyo y en este apoyo. En esa dirección los apoyos que sean perpendiculares al sentido de trabajo. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a trabajar con ese ejemplo, estableciendo que la losa trabaja en esa dirección. Con base en ese dato, mejor, entonces vamos a sacar el modelo de la losa. Este es el sentido de trabajo. Muy bien. ¿Cómo vamos a sacar el modelo de una losa? Y aquí viene una parte en la que uno
Se los digo, cuando yo vi esto uno no se imaginaba que una losa fuera tan fácil de modelar y de diseñar. La losa es una viga, ¿listo? Aunque cuando se construya, tu losa va a estar ocupando toda esta superficie, ella se diseña como una viga. ¿Por qué? Porque lo que hacemos en el diseño es decir, no vamos a coger toda esa área superficial, vamos a coger un área más pequeña representativa. Entonces voy a tomar solamente un ancho de losa. Ancho de losa. Y ustedes, si fueran los diseñadores, si fueran los que van a calcular, ¿qué número es más fácil de utilizar en los cálculos? 1, ¿cierto? Que todo te quede para 1. ¿Para un qué en este caso? Pues para 1 metro. Es lo más fácil. Entonces, la losa siempre va a ser una viga que tiene un ancho de 1 metro. Siempre. En nuestras unidades. En otras unidades, pues, un pie, una pulgada muy pequeña, un pie quizás. Bueno, entonces en nuestras unidades vamos a decir, mira, esa losa tiene 1 metro, siempre. Ya con eso, pues el espesor era un dato, que se había dicho que el espesor de esa losa era de 15 centímetros de espesor. Para este curso es un dato, eso también se diseña. Todo tiene que salir de algo, punto 15 metros. ¿Listo? Así que esta sería la sección transversal que vamos a trabajar. Solamente este ancho. Esa sería la vista en planta. Miremos ese ancho acá en la vista en 3 dimensiones. Y no traje yo quería traer este modelo en el programa y me olvidé de pasarlo. Espero que puedan visualizar cómo está el modelo. Entonces acá de la losa en las 3 dimensiones, este sería el modelo de la losa con 1 metro. Quiten lo demás, dejen solo esa franja. Entonces sería una viguita que está apoyada y dibujamos los apoyos. ¿En qué apoyo se está apoyando? Quitemos lo demás. Entonces tendría apoyo aquí, aquí y aquí, ¿verdad? ¿Eso es claro? Serían 3 apoyos. Muy bien. Si yo me corro otro metro hacia acá, ¿el modelo de la losa cambia? No, es el mismo. Y así al siguiente metro. Y si yo me paso a esta siguiente área, ¿el modelo es el mismo? ¿Sí o no? ¿Es el mismo entre B y C? No. Este es un primer modelo, llamémoslo modelo 1, y acá sale otro modelo. Ese otro modelo solamente sería de una losa que tiene 2 apoyos. Apoyo aquí y un voladizo, ¿verdad? La otra tenía 3 apoyos. Entonces este sería el modelo 2. ¿Cuál de los 2 modelos es estáticamente determinado? El 2. ¿Listo? O sea que si le sale un modelo 2 en el examen final, usted tiene que solucionar. Y el 1 también, pero se demora otro poquito. Muy bien, entonces ese modelo 1 lo estaríamos viendo aquí y sería una losa que tiene solo 2 apoyos. O sea, usted imagínese que lo demás desaparece y solo ve esa franja de 1 metro que vamos a calcular. Siempre va a ser 1 metro de ancho. ¿Ok? Entonces, ese es el modelo de la losa. O sea, ya estamos viendo que salen 2 modelos. ¿Vale? Si la losa trabajara en la otra dirección, en el sentido X, ¿cuántos modelos saldrían? 2 también. ¿Hay alguno estáticamente determinado? ¿En la otra dirección? Sí, sería viendo solamente este pedacito de acá.
sería una simplemente apoyada. ¿Listo? Aquí hay algo importante que uno tiene que establecer en cuanto al tipo de apoyo. Si usted dice que los apoyos son simplemente apoyados, usted sabe que el giro es libre. Si usted decide establecer que la losa se va a empotrar, pues en obra se tiene que garantizar ese empotramiento. ¿Cómo se garantiza? En la fundición de la losa, los aceros tienen que quedar atravesando los de la viga o anclarse en la losa y que quede una fundición muy monolítica. Si no hay aceros de la viga entrelazándose con los de la losa, es muy poco probable que generes un empotramiento, porque se va a fisurar esa parte, ¿listo? Y va a rotar. Entonces, realmente lo más común que uno ve en las losas es que los modelos se establecen siempre con apoyos articulados, o sea, o un apoyo fijo o un apoyo móvil. ¿Se pueden colocar como empotramiento en la modelación? Sí se puede hacer, pero entonces garantizarlo en obra. Muy bien, dicho eso, entonces saquemos los modelos planos de la losa. Son dos modelos. Casi simétricos. Por aquí hay 3.72 metros y aquí 3.38 metros. Este sería el apoyo 1, el apoyo 2 y el apoyo 3, según los ejes de los pórticos. Ahora, ¿qué cargas van sobre esa losa? ¿Cuál es la primera carga que hay que calcular? El peso propio. Entonces vamos con peso propio. ¿Cómo calculamos ese peso propio? Ya tenemos la sección transversal definida. ¿Conocemos el peso del concreto? Lo conocemos. Y la carga hay que presentarla por metro lineal. Entonces, de esa longitud total del modelo de la viga, usted solo tiene que calcular el peso de 1 metro. Muy bien, entonces nos vamos solamente a definir cuánto pesa 1 metro lineal y en ese metro definimos el peso total. ¿Listo? En kilonewton. Ahora ese peso se replica cada metro, entonces el peso nos dará en kilonewton por metro. Peso propio de la losa, ¿cómo lo calcularíamos? ¿Cuál es el peso del concreto? 24 kilonewton por metro cúbico por el área. ¿Y el área de cuánto sería? Metros cuadrados. 3,6 kilonewton. Eso es lo que pesa 1 metro lineal, 3.6. En el siguiente va a ser lo mismo, 3.6 y así en toda la longitud de la viga. Entonces este peso va a ser kilonewton por metro lineal de losa. Muy bien, y ahora ¿qué más le sumamos a esa losa? Recordemos que se dieron datos de pesos que les decía, después ustedes evaluarán exactamente de dónde salen esos pesos, por ahora es un dato. Cargas de entrepiso. A estas cargas les vamos a llamar cargas de servicio, porque pues son las exactas que se calculan. Para diseñar esas cargas se tienen que amplificar. Entonces con estas dos cargas sacamos la carga de servicio, que sería D más L. ¿Listo? Entonces tendríamos 13.5
kilonewton metro cuadrado, ¿vale? ¿Cómo dijimos que pasábamos esa carga en kilonewton metro cuadrado a metro lineal? Miren que aquí es mucho más fácil. A usted la norma, en este caso porque esa carga sale de norma, le está diciendo, mira, la carga que hay aquí, la carga que hay en un metro por un metro es de 13.5 kilonewton, ¿listo? En un metro cuadrado. Pero como tu modelo de losa tiene 1 metro de ancho, entonces ¿cómo será la carga en el modelo lineal de la losa? ¿Qué valor tiene? La misma, ¿cierto? Porque es 13.5 kilonewton por metro cuadrado. En el siguiente metro cuadrado, ¿cuánto tienes? Los mismos. En el siguiente tienes 13.5 kilonewton. En el siguiente, ¿cuánto tienes? Lo mismo. Entonces, esa carga se te vuelve la misma para el modelo de la losa, 13.5 kilonewton. Se te vuelve una carga uniformemente distribuida de 13.5 kilonewton por metro lineal. Por metro. Listo, eso es todo. Entonces acá le ponemos carga muerta más viva es igual a 13.5 kilonewton por metro. Por lo tanto, la carga total en la losa va a ser igual a 17.1, ¿no? ¿Sí? Kilonewton por metro. Profe, Dime. ¿se puede decir? Sumar peso propio, Ah, carga total, peso propio más carga viva más carga muerta. Recuerden que es, o sea, la carga viva y la carga muerta que se da como dato siempre se le tiene que sumar el peso propio. Muy bien. Ese sería un modelo de losa estáticamente indeterminado. ¿Cómo lo analizan? ¿Qué métodos? Pendiente de deformación o matricial. ¿Listo? ¿Qué se calcula con esos métodos? Reacciones. Bueno, primero, diagrama de cuerpo libre o deformaciones. Deformaciones es lo primero. Luego, fuerzas internas o diagrama de cuerpo libre, y ahí sí las reacciones son lo último. Este sería análisis de una viga estáticamente indeterminada. Entonces, independiente de cuál método utilice, si es matricial o si es vigueta, si es matricial se analiza como una vigueta. ¿Listo? El modelo más fácil es una vigueta, con giros y ya está, o sea, solamente un grado de libertad por nudo. Entonces, calculamos los giros, 3, 2 y 1. Con esos giros pasamos a calcular los momentos internos. Con los momentos internos pasamos a calcular los cortantes y con los cortantes pasamos a calcular las reacciones. Ese es el procedimiento que habría que hacer para el análisis estáticamente indeterminado de esa viga. Ahora miremos el modelo
2. Este sería el modelo 1 de losa. El modelo 2, ¿cómo era? Viga estáticamente determinada con voladizo. Entonces, ¿cuáles son los ejes de apoyo para esa viga? 1 y 2. Y este voladizo, que no di valor de ese voladizo, pongámosle... La mitad parece, ¿no? Sí, parece como la mitad, ¿no? Como 1.50 ya, para que nos quede fácil. 1.50 metros, ese es un dato. Muy bien, entonces tendría una losa que tiene 3.72 y un voladizo de 1.50. ¿Qué carga tendría ese modelo de losa? La misma carga, mismo peso propio y mismas cargas de servicio. De 17.1 kilonewton por metro. ¿Cómo se analizaría esa viga? Análisis de viga estáticamente determinada. ¿Cuál sería el procedimiento para calcular entonces esa viga? ¿Qué es lo primero que calcula? Reacciones, o sea, haciendo equilibrio, mejor. Haciendo equilibrio, calculamos reacciones. Con las reacciones pasamos a hacer diagrama de cuerpo libre. Con el diagrama de cuerpo libre ya diagrama de cortante, diagrama de momento. Y con otros métodos, ecuación de la elástica o virtual, método de la carga virtual, podemos calcular las deformaciones. Todo el curso de análisis. Muy bien, eso era lo que quería que quedara claro, que en el examen final es todo el curso. Todo el curso de análisis. Lo bueno que se emparejan, ¿no, profe? Pues yo estoy lista para calificar 60 exámenes en una semana. No se estresen con tanto. No, porque va a ser fácil de calificar. 0 o 5. ¿Está claro? ¿Listo? ¿Están escribiendo? ¿Los espero o sigo? No, pues estamos estudiando. Estamos asustados. Bueno, entonces resumamos los modelos planos, que era lo que se pedía en el primer punto. Comencemos con la losa, lo tenemos enseguida. Con la losa saldrían dos modelos planos. Cuando hablemos de modelos planos es que tienen que indicar tanto dimensiones o longitudes como cargas. Si ya se les dice análisis de la viga o del elemento, pues ya tienen que aplicar cualquier método del análisis. Los modelos planos solamente es que se vea geometría y cargas.
El modelo de la cercha, el modelo de la correa, era solo uno, ¿no? El modelo de la correa. Y el modelo de la cercha, este último que tengo que borrarle varias cositas. Esta sería la cercha. Hay que hacer claridad. Ese modelo de la correa que estamos indicando ahí era el modelo de la correa intermedia o externa. De intermedia, ¿verdad? Es correa intermedia. La correa externa tendría la mitad de esa carga, exactamente. Y este sería el modelo de la cercha del eje 2. Para la cercha del eje 1 y del eje 3 es el mismo esquema geométrico, lo que varía son las cargas. Muy bien, entonces aquí se me borró una carguita. Aquí. Listo. Y los apoyos, que dijimos, este apoyo es fijo, los demás móviles. Listo, entonces esos serían los modelos que sacamos para el primer punto. ¿Están claros todos? ¿Preguntas? Muy bien, entonces si no hay preguntas pasemos a los pórticos. Pórticos, ¿será que hay algún pórtico estáticamente determinado en esa estructura? ¿Será? Todos son indeterminados, partiendo por el número de pisos. Ya el segundo piso empieza a generar la indeterminación, ¿vale? Muy bien, entonces los pórticos los vamos a sacar también de acuerdo a los ejes. Este era eje 1, si está vacío, ese era eje 3. Así está bien, 1, 2 y 3, en el vacío está el 3. Dos y 3. Por acá tenemos pórtico del eje A, es el primero. A, B y C. Entonces, ¿qué es lo que me pide el taller? Me dice que determine presentar modelos planos de los pórticos más críticos en cada dirección, bajo cargas gravitacionales y laterales sísmicas. Las cargas gravitacionales ya las tenemos de los modelos anteriores. Falta la carga sísmica, que algo vieron ustedes cuando hice el análisis de un muro. ¿Listo? Es más o menos, es lo mismo, no es más o menos lo mismo, no, es lo mismo. Vamos a definir cuáles son los pórticos críticos. ¿Qué definimos por pórticos críticos? Los pórticos que tienen más carga, sobre todo gravitacional. La sísmica va a estar en las dos direcciones de la estructura. O sea, cuando ustedes vean estructuras 1, van a ver que el sismo puede afectar a la estructura en esta dirección, sería sismo en X, o también la puede afectar en esta dirección, sismo en Y.
en las dos direcciones principales llega el sismo. Entonces, esa fuerza sísmica la vamos a tener en los dos sentidos, SX y SY. ¿Qué es lo que cambia? La carga gravitacional que viene transmitida en los entrepisos. Es decir, si el pórtico está soportando o no peso de losa o si el pórtico está soportando o no peso de cubierta. Hay algunos pórticos que no van a recibir ese peso ni de la losa ni de la cubierta. Entonces ellos solamente van a estar sometidos al peso propio de sus elementos y a la carga sísmica. ¿Quién me dice cuáles pórticos están recibiendo la losa? Acabamos de ver. ¿Cuáles? Sí, los de abajo, pero ¿qué es? 1, 2 y 3. Dijimos que la losa estaba trabajando en este sentido, ¿verdad? Usualmente, de acuerdo a esa condición, o sea, en cómo está trabajando sobre todo la losa, no se tiene en cuenta la cubierta porque la carga de la cubierta normalmente es menor que la de entrepiso. Solamente de acuerdo a cuáles pórticos reciben el peso de la losa se definen pórticos principales y secundarios. Los principales son los que reciben la losa. Los secundarios, los que solamente tienen peso propio. Entonces, miremos, pórticos principales, ¿cuáles serían? De acuerdo a lo que les dije. Son los que reciben el peso de la losa. 1, 2 y 3. Por lo tanto, los pórticos secundarios están en la otra dirección. A, B y C. De los pórticos secundarios, definir cuál es el más crítico. Cualquiera puede ser igual de crítico porque ya va a tener solamente el peso propio de la viga. Ya vamos a ver que el sismo también es casi igual. Entonces ahí no tenemos como mucho de cómo definir cuál es el pórtico más crítico. Entonces en el eje secundario puede ser cualquiera. Cualquiera es crítico. En la dirección de los pórticos principales sí hay un pórtico que es más crítico que los otros. ¿Por qué el 2? Porque recibe más carga que los demás. Es el pórtico intermedio. Siempre el apoyo intermedio recibe más carga. Entonces, de aquí decimos el pórtico del eje 2 es el más crítico. ¿Eso está claro? Muy bien, así que me están diciendo que para los pórticos más críticos saque los modelos. Vamos con el pórtico del eje 2, que ya se define que es el crítico, en la otra dirección puede ser cualquiera. Miremos el pórtico del eje 2. Voy a colocarlo acá como subrayado. Sería este pórtico, estas serían las columnas. Y así. Normalmente los pórticos se diseñan como empotrados, todos empotrados en la base, porque es el modelo más estable, ¿vale? Eso depende mucho de la cimentación, pero pues no nos vamos a meter hasta allá para establecer si la cimentación empotra o articula nada más. Vamos a decir que es empotrado. Ese es el modelo, así que dibujemos ese modelo de ese pórtico. Sería un pórtico de 2 pisos con 2 luces. No sé cuál era la mayor altura, es como casi lo mismo, creo que era. A completar el taller, hacer algo de qué. No, solo la clase. Muy bien, dimensiones. Ustedes ya definieron que ese es el pórtico, el esquema del pórtico. Entonces, ¿cuáles serían las dimensiones de ese pórtico?
4.56 y 6.66. Entonces aquí tengo 4.56 metros y 6.66 metros. Alturas. Están en los esquemas. 2.45 y 2.55. Listo, un momento. ¿Primer piso cuánto? 2.55. Y 2.45 metros. Lista la geometría. Secciones de columnas y vigas son las mismas, cuadradas, se está dando como dato. Vamos a ver entonces las cargas. A nivel de cubierta, ¿ese pórtico recibe carga de cubierta? Sí, las correas se están apoyando en esa dirección y las cerchas bajan la carga sobre ese pórtico. Los pórticos de los ejes A, B y C no están recibiendo nada de cubierta. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, para cubierta habíamos dicho que teníamos este modelo. Calculé el peso total de la... Aquí está. Teníamos 0.4 que era el peso de la cercha, pero hacía falta definir el peso de la cubierta como tal. Entonces tenemos aquí este resumen. Bueno, como les digo, no vamos a solucionar esa cercha porque sería imposible hacerlo, así que voy a utilizar un modelo aferente. ¿Cuál es el modelo aferente? Pues si yo me paso a lo que me hace falta por distribuir, es el peso de las correas y lo que las correas llevan, o sea, teja, cielo raso. Entonces, la correa habíamos dicho, va la mitad hacia acá y la otra mitad hacia acá, ¿verdad? Va la mitad hacia acá, perdón. La mitad hacia acá y la otra mitad hacia acá. Entonces calculemos un ancho aferente de lo que le llegaría a ese pórtico desde la cubierta. Tendríamos la mitad de esta longitud y la mitad de esa longitud. Eso sería todo lo que le llega desde la cubierta a ese pórtico. ¿Cuánto es? Todo esto. Si no estoy mal, aquí era 3.72 metros y aquí 3.38 metros. ¿Tienes cuánto da? ¿Cuánto? 3.55 metros. Listo, entonces toda esa carga que viene de cubierta desde la teja la vamos a transmitir a ese pórtico. Es lo mismo que se hizo cuando estábamos analizando lo que la correa le transmitía a la cercha. Realmente es lo mismo. Esto creo que debería dar 3.55. ¿Sí? Listo. Entonces, realmente esa distribución que estoy haciendo es esta misma. Y ahí tenemos 3.55. Con eso, entonces calculamos que desde ese modelo de la correa, este modelo de la correa, esta carga ya tiene el peso de la correa, ¿cierto? Creo que sí. Porque era como también, era poquita, 0.4 también como que era. 0.04. Sí, listo. Entonces ahí está el peso. Muy bien, entonces, pues simplemente para calcular ese peso o esa reacción sería 2.28
por 3.55 y eso creo que da 8.1, que fue lo que transmitimos a la correa. 8.1 kilonewton en 1 metro. ¿Listo? Así que, pues como la carga la necesitaba en 1 metro, pues ya está. Esa carga adicional que se transmite ¿En 1 metro, profe? ¿Ah? ¿En todo entra en 1 metro? Sí, todo está por 1 metro. Ah, ya sé que me estás diciendo tú, las correas están a otra separación. Ajá. Pero podemos hacer la equivalencia y vemos que puede dar lo mismo. Déjame si los explico así. Sí, es que ya me hizo caer en cuenta su compañero. Ese modelo de la correa nosotros lo teníamos cada 2 algo, ¿no? Sí, es verdad. Esta distancia da 2 punto algo. Podemos en este momento hacer 2 cosas. ¿Cuánto es esta separación? ¿Con cuánto trabajamos la separación de la...? No está, ¿no? Pues la calculamos ahorita para las longitudes. No la calculé la total, pero tiene que dar más o menos 264, 264. Más o menos. Entonces, 264 metros. Esa carga que estábamos calculando de 8.1 era cada 264. Podemos hacer una equivalencia que se aprende por allá en los cursos de matemáticas y se sigue utilizando acá. ¿Cuál será? Esa reglita que se usa. Regla de 3. Si para 264 era 8.1, entonces para 1 metro, ¿cuánto es? ¿Listo? Se va a dar menor. A ver, 8.1 kilonewton en 2.64 metros, que esta viene siendo la separación de las correas. Entonces, para 1 metro, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 3.07 kilonewton. Muy bien. O sea que aquí era 3.07 kilonewton por metro, más 0.4, que es el peso de la cercha. Entonces, esto es carga de cubierta más correas. Y esto sería peso de la cercha. ¿Qué otro peso me hace falta ahí para completar el peso sobre esa viga de cubierta? ¿Qué peso? Peso propio. ¿De quién? De la viga del pórtico. ¿Listo? Entonces, falta el peso propio de esa viga. ¿Cómo calculamos ese peso propio? Muy bien, área y peso específico del concreto. El área, verifiquen por favor en sus notas, es de 0.3 por 0.3, ¿verdad? Entonces, lo mismo, vamos a calcular cuánto pesa 1 metro lineal de viga. Tendríamos que ese peso propio es 24 kilonewton metro cúbico por 0.3 por 0.3 metros cuadrados. ¿Cuánto da? 216.
2.16 kilonewton por metro lineal de viga. Entonces aquí tenemos 2.16 kilonewton por metro. Muy bien, entonces cuando sumamos todas estas cargas, recuerden que aquí está metida lo que es carga muerta más carga viva de cubierta. ¿Listo? Tendríamos una carga total que sería igual al peso propio más D más L. Sumamos todas esas cargas. ¿Cuánto da? 307 más 0,4 más 2.16. Muy bien, esa es la carga total gravitacional a nivel de cubierta, 5.63. Muy bien. A nivel de entrepiso, entonces nos vamos a los modelos de losa. De los modelos de losa tenemos dos modelos. El estáticamente determinado, pues pueden calcular ustedes directamente las reacciones. Para el estáticamente indeterminado vamos a utilizar anchos aferentes. Entonces de esta longitud total la mitad se va para acá, la mitad para acá, mitad para acá, mitad para acá. Nos interesa lo que se va transmitiendo al pórtico del eje 2. ¿De cuánto es esa reacción aproximadamente? kilómetros. 600. La 2. 600 es muy grande. No es 171, es 17.1, ¿no? 60. ¿Punto qué? 60.7. Listo. 60.7 kilonewton. Y para R2 sí con equilibrio, por favor, esa reacción. No con anchos aferentes. Calculen la reacción para el modelo estáticamente determinado. Por el peso con el peso. 'Con momentos, profe? Lo estoy escribiendo ahí porque ya sé que se olvidaron de reacciones, pero no les voy a decir nada, solo estoy escribiendo y despejen, por favor. $31.31. 31 kilómetros. Listo. Entonces, esas reacciones que vienen siendo en el apoyo 2, pues viene siendo lo que se transmite a ese apoyo 2. Voy a traerme el esquema. Muy bien. Para el primer modelo, me está diciendo, mira este modelo que estaba apoyado aquí, aquí y aquí. En ese apoyo 2, en un metro lineal están bajando 60.7 kilonewton.
en 1 metro. Para el otro modelo, en 1 metro, para un modelo que estaba apoyado aquí y aquí, están bajando 31.31 kilonewton. Entonces, en el primer tramo, este de acá, la carga uniformemente distribuida cada metro sería de 60.7 kilonewton por metro. Y en el segundo tramo, la carga sería menor porque hay un voladizo y es de 31.3 kilonewton por metro. ¿Eso está claro? 60.7 será, ¿no? Sí. Muy bien, entonces coloco mis cargas. $60.7 kilonewton por metro por aquí y acá 31.31. Listo. Ya están cargas gravitacionales. Muy bien. Carga lateral sísmica. Recordemos que se hacía para el muro que vimos en la unidad de análisis de muros. Entonces, recuento. Si usted tiene una estructura, la que sea, el método que van a ver en el curso siguiente, estructuras 1, es el siguiente. Tienes una estructura, entonces vas a simplificar este modelo a un modelo en el que le quitamos la masa y la masa la vamos a concentrar donde la estructura tiene concentrada la masa. Antes yo colocaba solo el modelo del muro con la carga concentrada en la corona, porque era un muro de un piso. En cambio aquí si tenemos 2 pisos, ¿ustedes qué están viendo? Pues que la carga se está concentrando a nivel de la losa, esa ventana me quedó en mitad de la losa, que la carga se concentra a nivel de la losa, hay una concentración de carga, y a nivel de la cubierta. Aquí hay cubierta y aquí hay losa. Muy bien, entonces, ¿qué hace el método? ¿Qué va a hacer el método que ustedes van a ver en el curso siguiente? Te va a decir, mira, concentra la masa en esos puntos donde crees, o según tu análisis, está concentrando una cantidad de masa. Esta sería una masa 1, una masa 2. El método te va a calcular fuerzas sísmicas en cada piso. Una fuerza sísmica aquí y una fuerza sísmica acá, concentrada en cada masa. Muy bien, ¿producto de qué hace esa distribución? De un cortante basal. Ese es el sismo que se calcula inicialmente, la magnitud del sismo. Ese cortante basal lo calculamos con el muro. ¿Recuerdan cómo era? ¿No? Peso total por una pseudo aceleración espectral, que es lo que resume el sismo. Ustedes después verán eso de dónde sale. La pseudo aceleración espectral la tienen como dato. Se está diciendo que es de 0.81. Y esto se puede calcular, ¿verdad? El peso total de la estructura tienen todo para calcular. Muy bien, ahora, ¿cómo se calcula las fuerzas en los entrepisos? Se establece que esa fuerza en los entrepisos es igual a un porcentaje de distribución por el cortante basal. Esto es un porcentaje de distribución. El método lo que hace es distribuir el sismo en el primer piso y en el segundo piso. Todos esos datos se están dando. Aquí está. Se está diciendo, bueno, lo primero que era usando anchos aferentes, así lo hicimos, ya está. Me interesaba era la parte sísmica. Se está diciendo, miren, use una pseudoaceleración de 0.81 G. Aquí está el dato. Y considere que de la fuerza total sísmica, el 63% se distribuye en el primer piso y el 37% en el segundo piso. Ya está. Entonces, para este primer piso,
esa fuerza sísmica es igual al 63% y para este segundo piso es igual, dejémoslo en porcentaje, ahí, este sería 63 y este sería 37%. Muy bien, entonces están los porcentajes, o sea que lo único que tenemos que hacer es calcular el cortante basal y luego se multiplica por el 63% y da la fuerza sísmica en el primer piso y 37% en el segundo piso. ¿Listo? ¿Qué va a incluir el peso total de la edificación? Todo lo que tenga peso, es decir, vigas más columnas más losa, más carga muerta adicional. Todo lo que sea carga muerta. ¿Listo? Entonces, tenemos el número de vigas, tenemos el número de columnas, ya está. La losa, se tiene el área. Y ya. Vamos a hacer una tabla para obtener ese peso. Solo carga muerta. ¿Listo? Allá verán que en algunas estructuras se mete un poquito de carga viva, pero no en todas. Lo más general es siempre tener carga muerta. Ok. Aquí en esta coloquemos el peso propio de la losa. Ese peso propio de la losa, ustedes me lo ayudaron a calcular por acá arriba, era como 3 punto algo o 2 punto algo. Aquí está peso propio de la losa, 3.6 kilonewton. En realidad se está obteniendo el peso de 1 metro por 1 metro, kilonewton por metro cuadrado. Entonces, ¿cuánto era? 3.6. 3.6, listo, en kilonewton metro cuadrado. ¿Qué más tenemos? A nivel de cubierta tenemos el peso de las correas que lo sumamos ahora porque no está uniformemente distribuida. Calculemos el área en metros cuadrados. Entonces esa área, el área de entrepiso, sería igual a 4.56 por 6. A 4.56 más 6.66 por, esto de acá era 3.72 y 3.38 si no estoy mal. Sí. 3.72 más 3.38 y le restamos el vacío que sería de no, 1.50 no, ese es 3.38 menos 1.5 menos 3.38 menos 1.5 por 4.56. ¿Cuánto da esa área? ¿Cuánto? No me dio el número 7109. 7109. ¿Sí? Metros cuadrados. El área de cubierta. El área de cubierta tenemos que se le suman 2 metros por acá. Del otro lado la misma dimensión, entonces serían 4.56 más 6.66 más 2 metros. ¿Cuánto da a nivel de cubierta?
¿Cuánto? 93.86. 93.86 metros cuadrados. Muy bien, entonces aquí tenemos 96.86 y la otra era 1.09. Muy bien, calculemos con eso entonces peso total sería 8.5 más 3.6. La del área. Muy bien, 8.5 más 3.6 es el peso del entrepiso por 71.04. Y a nivel de cubierta tendríamos solo 1.2 por 93.86. ¿Cuánto? Arriba 859,52. Ok, y abajo. ¿Ciento qué? 12. Punto. Listo. Muy bien. Sumemos estos dos pesos, por favor. No, 972,21. Muy bien, este sería el peso total sin incluir vigas, columnas ni cerchas, ¿verdad? Peso sin vigas o sin pórticos, dejémoslo, y cerchas. Ah, y sin correas también, porque ahí no está el peso de las correas. Pórticos, cerchas. Pero cuando hacen un diseño así, realmente se tiene en cuenta el de las correas también. Todo el peso. Sino que es un programa más fácil porque los diseños se hacen con programas y tú metes la información al programa y él te calcula el peso propio siempre. ¿Listo? Muy bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el análisis con este peso. Ustedes después van a calcular el peso de los pórticos, el de las cerchas ya está, una cercha la multiplican por 3, que es muy poquito, se van a dar cuenta, ¿listo? Al final la magnitud de las fuerzas. Los pórticos igual, calculan peso de las vigas, peso de las columnas, tienen la misma sección transversal, la longitud la sacan y las correas igual. Le suman, van a ver cómo, pues de qué orden es ese aporte, pueden determinar cuál es el porcentaje de estos elementos respecto a este valor. Van a ver que la losa y las cargas uniformemente distribuidas son las que más aportan. Esa losa es la que más peso suma a esa carga muerta total. Entonces ustedes lo van a hacer así. Yo lo voy a hacer solamente con estos dos datos para completar el ejercicio. De ahí entonces que el cortante basal es igual al peso total por la pseudoaceleración. Peso total 972.21 por pseudoaceleración que se dio como dato de 0.81. ¿Cuánto da? 787. Dejémoslo aproximadamente 760 kilonewton es el cortante basal. Muy bien. Entonces, con ese dato simplemente hacemos la distribución de ese sismo en los pisos. 87, perdón. Bueno, entonces vamos a ser más conservadores, lo voy a mandar de una vez a 800. Listo. Muy bien, entonces miren la magnitud de ese sismo comparado a las fuerzas gravitacionales que calculamos.
Ese es el orden de la magnitud de las fuerzas sísmicas. ¿Ven? Por eso es que el sismo es la fuerza que más interesa en nuestra zona. Que usted diseñe contracarga gravitacional o que el maestro le diga a usted que él ha diseñado muchas casas y ninguna le ha caído, sí, es que con carga gravitacional funcionan. El problema es el sismo, siempre. Muy bien, entonces el cortante basal nos está dando de 800 kilonewton. El 63% va para el primer piso. ¿Cuánto es? F1 sería 800 por punto 63. 504. 63. Ah, gracias. 504 kilonewton y en segundo piso 296. punto 63, 504 kilonewton y en segundo piso ¿cuánto? 296. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con esas fuerzas sísmicas? Esa es la fuerza sísmica total en el entrepiso. ¿Qué parte de la estructura creen ustedes que tiene que resistir la fuerza sísmica? Segundo. ¿Qué parte de la estructura? ¿La losa? No. No. Los Los pórticos. ¿Listo? Entonces, cuando ese sismo de 800 kilonewton afecte la estructura, la va a afectar en las dos direcciones, como inicialmente les decía. Me interesa el pórtico del eje 2, que es este pórtico. Es el que me interesa. Entonces, para que ese pórtico entre a trabajar, ¿el sismo en qué dirección tiene que ir? Esta es la dirección X, entonces sería el sismo en X. ¿Será que cuando el sismo, con ese cortante basal que está dando, el cortante basal que está dando total de 800 kilonewton, ¿será que solo ese pórtico 2 va a resistir esos 800 kilonewton? ¿Quiénes más? Los pórticos 1, los pórticos 3. Ahora, ¿en función de qué será que se hace esa distribución? ¿De qué creen ustedes? De lo que han visto de análisis. ¿En función? ¿De la longitud? Si usted se pone con un grupo de compañeros a cargar una mesa o algo así, y todos tienen la misma compostura, ¿cómo será la distribución de cargas? Igual, esperamos, ¿no? Si hay uno más bajito, más peso al bajito, ¿verdad? Sí, es más rígido. ¿Ven? Todo está ligado con rigidez. Entonces, el que sea más rígido va a tomar más carga. ¿Listo? ¿Cómo son esos pórticos? Los pórticos 1, 2 y 3 comparado en función de su rigidez. ¿Tienen rigidez diferente? Entendemos que los tres tienen la misma rigidez. ¿Por qué? La misma geometría, exactamente la misma. Secciones transversales. Todas las columnas, todas las vigas tienen la misma sección. ¿Y qué más falta? Material. Todos son de concreto. Entonces, si usted le aplica una carga lateral al pórtico del eje 1, se va a deformar lo mismo que el pórtico del eje 2, que el pórtico del eje 3. Siempre y cuando se conserve que todas las propiedades de rigidez son las mismas. Con una que cambie, ya no tenemos esa condición. Aquí, tranquilos, que les va a pasar siempre que todos los pórticos tienen la misma rigidez. ¿Vale? En este curso, en estructuras 1 ya no. ¿Vale? Entonces, si todos los pórticos tienen la misma rigidez, ¿cómo se distribuye la fuerza sísmica total que acabamos de calcular en los pórticos? En partes iguales. Si tenemos 3 pórticos, pues se divide esa fuerza sísmica en 3 partes, pues cada pórtico toma un porcentaje correspondiente. Habíamos calculado este modelo donde aquí teníamos una fuerza sísmica total de, ¿me recuerdan? 504.
Listo. ¿Y aquí? 296. 296. Muy bien. Entonces, vamos a decir que de 504 que hay en el primer piso, ¿cuánto toma el pórtico del eje 1? 160. ¿Cuánto? 168. Fuerza en el piso 1, pórtico del eje 2, sería 504 entre 3. Fuerza sísmica en el piso 2, pórtico del eje 2, sería 296 entre 3. 98, 66. ¿El primero? No, el segundo. 98. ¿60 y qué? 7. 98.7. Y primero, 168. Muy bien. Entonces 168 kilonewton y por aquí 98.7 kilonewton. ¿Listo? Entonces, eso nos lo llevamos para el esquema del pórtico del eje 2, que es este. Como usted quiera colocar la fuerza en la dirección que quiera. ¿Por qué? Porque el sismo va a llegar en las dos direcciones. Solamente indicando aquí, entonces sería 168 kilonewton y 98.7 kilonewton. ¿Listo? Para el pórtico en la otra dirección, que son los secundarios, ¿qué carga gravitacional llevaría? Por ejemplo, digamos, este pórtico del eje B, ¿cuál sería la carga gravitacional? ¿Resiste losa? No. ¿Resiste cubierta? No. ¿Cuál es la única carga que hay? Peso propio de la viga. ¿El sismo lo resiste? Sí. El mismo valor, 800 kilonewton para toda la estructura. La misma distribución, 168. ¿Cuántos pórticos hay? 3 pórticos. ¿Cómo es la rigidez de cada pórtico? Igual. Entonces la fuerza sísmica es igual. Está claro, ¿verdad? La fuerza sísmica para el pórtico del eje B es la misma. Lo que cambia es la gravitacional. Y las dimensiones obviamente que cambian. Sacan por favor el esquema del pórtico del eje B. ¿Listo? Dime. No, profe, está bien. ¿No entendemos lo del pórtico del eje B? O sea, lo del pórtico del eje B es, pues, es como este, pero volteado, ¿no? No, o sea, el pórtico del eje B, voy a indicar aquí, sería, mira, este. ¿Listo? Es un pórtico de 2 pisos, las dimensiones son diferentes, creo que es 3 punto no sé qué, y casi 3 las mismas. Dijo que soportaba cargas sísmicas y el peso propio normal. Nada más, porque la losa está trabajando en el otro sentido. Exacto, pues digamos cuando lo construyen, o sea, ¿cómo hacen para que solamente queden los pórticos en esa dirección? Este es el diseño. Eso se garantiza en el diseño. Aquí no te lo puedo colocar porque se hace en el diseño. Cuando se calcula ese modelo de losa, tú normalmente colocas un acero más fuerte en esa dirección. Entonces, digamos, te queda una número 5 cada 15 y en la otra dirección número 3 cada 20. Entonces tú ya sabes que la losa está fluyendo donde está el acero más fuerte. ¿Listo? Eso para la losa maciza. Para la losa aligerada es en función de las viguetas. Este era 3.72 y 3.38. Lo que les digo es, solamente tendría peso propio de la viga en los dos niveles y la carga sísmica es la misma. ¿Por qué es la misma? Porque el sismo es exactamente el mismo. Y también tenemos 3 pórticos en esa dirección y tenemos que los pórticos son iguales. Si hubiera 2 pórticos en esa dirección, pues ahí ya no es igual, se distribuye en función de 2 pórticos. ¿Listo? No se preocupen que los pórticos van a tener siempre la misma rigidez.
Y sí, de ese orden son las cargas sísmicas, aunque falta sumar el peso de vigas, de columnas, de cercha. Pero, pues obviamente van a subir un poquito, pero no les va a dar el doble de esa carga. ¿Listo? Muy bien. Entonces nos falta realmente este cuarto ítem, que es muy fácil, pero no quiero colocarles esto así a las patadas. ¿O será que sí alcanzamos? Sí alcanzamos. Porque es con áreas aferentes, no había leído que era con áreas aferentes. Fue el otro semestre. No, porque es importante que ustedes lo vean. Es que en estructuras uno pregunta esto y es como que les pasan pajaritos. Definamos primero cuál es la columna crítica. Ustedes ya saben establecer cuál es un elemento crítico. Aquí está diciendo que para la columna más crítica. ¿Cuál es la columna más crítica? ¿Por qué la del centro? Tiene más área. ¿Listo? Esa columna crítica tendría toda esta área así, a nivel de entrepiso. Y a nivel de cubierta también. Es la misma área. ¿Listo? Entonces, con eso definimos la columna crítica. Ahí lo que me está diciendo es, mira, calcúlalo con áreas. ¿Por qué? Porque ¿qué sería lo correcto? Que usted analice pórticos en cada dirección y para cada pórtico calcule las reacciones verticales en ese pórtico, ¿verdad? Y esas reacciones tiene que sumarlas. Pero entonces, volvemos a lo mismo, nos queda muy complejo ponernos a solucionar ese pórtico con un método matricial para sacar las reacciones. Entonces vamos a hacerlo por áreas aferentes. También es una forma aproximada, pero es una aproximación buena. Así que calculemos el área aferente. Área aferente. Más o menos como así. Sí, más o menos. Dígame por favor cuánto es esa área aferente. 1. Y es la misma del eje 2. Bueno, aunque no exactamente la misma casi, porque acá pues tengo este vacío. En realidad estaríamos, porque esto es 1,50, ¿cuánto es 1,38 medios? Tiene más el primer piso. Bueno, calculemos esa área aferente tomando este lado y acá como 1,50. O sea, lo que mide el voladizo, para ser conservadores. Área aferente 2. Y las vamos a tomar iguales. ¿Cuánto da? Es área 18.85. 18.85 metros cuadrados. 37. ¿Dónde está el calculador? ¿A 2? ¿A 2 les dio 18.85? Sí. Listo, entonces teniendo esa área simplemente, ¿qué sabemos del entrepiso? Que en el entrepiso hay una carga total que era de 8.5 más 3.6 y a nivel de cubierta 1.2. Entonces 8.5 más 3.6 kilonewton metro cuadrado, la multiplicamos por el área, 18.85 metros cuadrados. A nivel de cubierta tenemos
1.2, pues podríamos sumarle la correa, la teja, pero es muy pequeño porque esa no es en área, sino que es lineal. Entonces esta es la que domina, 1.2 kilonewton metro cuadrado, son datos, y el área 18.85. Sumamos esas dos cargas, ¿cuánto nos da? Carga total, multiplicada ya por el área. ¿Cuánto? 228. 228.2 kilonewton. ¿Sí? Sí, 250.7. Listo, entonces 250.7 kilonewton. Vamos a calcular una zapata para esa columna. Aunque esa columna falta sumarle el peso, al menos el peso propio de la columna. Esa sí la podemos sumar, peso propio de la columna. Es de 24 kilonewton metro cúbico por punto 3 por punto 3, y la altura es de 255 más 245. ¿Cuánto hace peso propio? ¿Total? Entonces más, esto da 261.5 kilonewton. $262 kilonewton. Vamos a calcular una zapata. Si usted sabe que por una columna están bajando 262 kilonewton y sabe que ese suelo resiste, ¿cuánto es el esfuerzo admisible? 0.08. Normalmente siempre doy eso, megapascales, ¿cierto? Miren los datos. Muy bien. Pasemos de megapascales a kilonewton metro cuadrado. ¿Qué es que tenemos que hacer? Multiplicar por 1000. Entonces esto da 80 kilonewton metro cuadrado. Esa es la resistencia del suelo. ¿De dónde sale esa resistencia? Le preguntan a su profesor de geotecnia. ¿Listo? Normalmente esas son las capacidades buenas aquí en Popayán. Un suelo excelente aguanta eso, máximo. Y es una resistencia muy mala en realidad. Muy bien, entonces, si el suelo resiste esa capacidad, ¿cuál es el área que tiene que suministrarle para una zapata cuadrada? ¿Qué hacen? Dividir la carga que está bajando entre el área, ¿verdad? Porque recuerden que el esfuerzo axial es carga entre área. Si usted quiere área, es igual a la carga entre el esfuerzo. Esa área es de una zapata cuadrada, entonces te queda raíz cuadrada, el ancho de raíz cuadrada de la carga entre el esfuerzo admisible. ¿De cuánto es esa zapata? 262 entre 80 y la raíz cuadrada de eso. 1,80. 1,80, zapata de 2 metros. Y así se hacen los diseños, usted no deja 1,80, ¿listo? Normalmente busca dimensiones, pues que sea fácil de trabajarlas en obra. 2 por 2. Y 2 Una metros, zapata de o sea, pero 2 metros cuadrados. 2 metros cuadrados, o sea, 2 metros por cada lado. ¿Y de altura? De altura sí se las dejo para su curso de concreto, porque hay que establecer resistencia al concreto. Porque ¿qué va a pasar? Que esa columna va a intentar cortar esa zapata. Entonces en concreto ustedes tienen que calcular un espesor para que esa columna no corte la zapata. ¿Listo? Pero eso sería para un caso ese, y si se maneja zapata corrida. Igual, ¿También? las dimensiones, o sea, lo que es espesor, se debe garantizar es con resistencia del concreto. Aquí solamente la geometría en planta. Lo que hicimos ahorita es más o menos equivalente, digamos, a una casa de 2 pisos convencional. O sea que Sí, en no, casa se va. Estoy preocupado. No, claro, no, Como que no diga. Para una casa no, ya te digo por qué.
pone difícil. Ay, no, mentiras. Voy a ir a acampar. Me faltó aquí la carga viva, o sea, Zapata es más grande. Más grande. Carga viva de 5, faltó sumarle 5 kilonewton. Sí, o sea, lo que estamos haciendo ahí solamente es carga muerta. La carga muerta para una estructura de estas es más o menos ese valor, 8.5. La carga viva para una vivienda sí baja a 1.8. Pero me faltó sumarle la carga viva, o sea que la Zapata es más grande. O sea que regla de 3, por ahí un metro ya. Porque aquí hay que sumarle más 5. Siempre se calcula, esta carga tiene que ser carga muerta más carga viva. ¿Listo? Entonces va a aumentar. Usted lo corrige. Pero antes me preguntaste, Está tranquilo. que si es de ese orden, para Popayán, para 2 pisos, sí da más o menos de ese orden, para estas dimensiones, ¿no? ¿De 2 pisos? Mira las dimensiones, es que este lado tiene 6.6. Si tú colocas las columnas más juntas, las áreas van a disminuir. ¿Listo? Entonces ahí tienes una longitud muy grande para una casa, sí, 6.6, es muy grande para una casa. Esto es más para un local. A ver. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno, muchachos, entonces con eso terminamos. No se olviden corregir aquí D más L.